Vamos a verlo, vamos a verlo ahora del punto de vista del problema del mal, pero también vamos a usar el concepto de la teodicea. Entonces, para esto, a través del tiempo, de los tiempos, el hombre y la humanidad han tratado de buscar una posible explicación para justificar la existencia del mal en el mundo. Entonces, algunos dicen que si Dios existe, ¿por qué permite que haya tanta maldad en el mundo? Otros, en cambio, tratan de explicar el origen del mal sin tomar en consideración ninguna religión. Es aquí entonces donde estos últimos son los que han tratado a través del tiempo de dar una explicación lógica sobre el origen del mal, rechazando toda explicación religiosa. Y esto es lo que se conoce como teodicea. ¿Por qué recurrimos a este tema, digamos, a este asunto de la teodicea? Porque es la forma como vamos nosotros a poder ir explicando o ir argumentando y también presentando un razonamiento para ayudar a aquellas personas que no necesariamente abrazan, ¿verdad? Los conceptos que nosotros obviamente conocemos, manejamos de la Biblia. Entonces, aquí vamos a mirar esto un poquito, ¿no? ¿Qué es la teodicea? La teodicea es una rama de la filosofía que estudia a Dios y el mal a través de la razón natural, sin tomar en cuenta las creencias religiosas. Entonces, cuando hablamos, cuando queremos hablarle, porque ese es el punto, cuando queremos hablarle a aquellas personas, ¿no? Que obviamente van, te sabe, a poner un escudo de resistencia, ¿no? Para aceptar conceptos relativos en cuanto a la existencia de Dios. Entonces, aquí es donde nosotros acudimos, ¿no? Y contamos con la teodicea. Entonces, la teodicea, la palabra teodicea viene del griego teos, que significa Dios, y dic, que significa justicia. Entonces, la teodicea se diferencia de la teología, que estudia a Dios a partir de la fe. Entonces, en la teología estudiamos a Dios a partir de la fe, pero en la teodicea, en cambio, vamos a buscar es razonamiento. Entonces, la teodicea intenta resolver el problema del mal que surge cuando se atribuye a Dios toda la bondad y todo el poder, si bien es cierto. Pero al mismo tiempo, la teodicea es una preocupación monoteísta, ya que en las religiones politeístas se considera que los acuerdos divinos son la causa del mal. O sea, como se cree, ¿verdad? Usted sabe, en el tema, digamos, politeístas, en muchos dioses no se pusieron de acuerdo. Ustedes, cuando estudian la Biblia, ven ahí al apóstol Pablo usando justamente ese pequeño detalle, ¿no? Cuando fue justamente a los griegos y a procurar presentarles el mensaje, se tomó de esa partecita de hablarles del Dios no conocido, ¿no? Bien. Entonces, siguiendo con la idea, ¿no? De la teodicea, el filósofo alemán Gottfried Leibniz, él utilizó el término teodicea y lo usó en el título de su obra Ensayo de Teodicea, donde habla acerca de la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Entonces, digamos que este viene a ser prácticamente, como se dice, un punta de lanza, este Leibniz. Y en la Biblia sí hay ejemplos de Teodicea y ahí tenemos dos ejemplos que son el jardín del Edén y el libro de Job. Ahí se habla, ¿verdad?, de esta Teodicea. Ahora, mirando ya de fondo, ¿no? Este asunto del problema del mal. Sabemos que el mal va desde la misma naturaleza, pero ¿cómo? ¿De qué forma? Bueno, el famoso biólogo ateo Richard Dawkins presenta el mal natural como un poderoso argumento contra la realidad del Dios creador. ¿Qué dice él? Él dice, la selección natural es un proceso profundamente malvado. Miren eso, proceso profundamente malvado. Y él cita literalmente, esta es una cita literal que le hemos tomado, que dice, el mismo Darwin exclamó, ¿qué libro podría haber escrito el capellán del diablo con las torpes, despilfarradoras y horriblemente crueles obras de la naturaleza? El problema es que la teoría de la selección natural parece calculada para fomentar el egoísmo a expensas del bien común, la violencia, la pertinaje indiferencia al sufrimiento, la avaricia a corto plazo, a expensas de la previsión a largo plazo. Entonces, uno de los, prácticamente este biólogo ateo, ¿no? Este es el que argumenta, ¿no? El mal natural.
Este es el principal argumento que él utiliza. Y para esto, entonces, aquí miramos el mal desde dos puntos de, digamos, de observarlo, de estudiarlo. El llamado mal moral, que es aquel que realizan deliberadamente las personas o se desprende de sus acciones cuando éstas no son correctas. Mire, toda persona tiene un reloj interno, vamos a decirlo así. Y ese reloj interno lo puso Dios. Ese reloj interno es la conciencia. La conciencia es el reloj interno. ¿Y quién puso ese reloj? Lo puso Dios. O sea, Dios lo puso allí justamente eh, porque, como vamos a ver más adelante, si bien es cierto, es verdad que le ha dado libre albedrío al hombre. Y este es el punto de discusión, que le dio libre albedrío al hombre, pero le puso un reloj interno, un reloj moral, vamos a decirlo así. Y esa es la conciencia. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? El llamado mal moral, ¿sí? El hombre puede, ¿sí? Digamos, descubrir, ¿no? ¿Qué está bien, qué no está bien desde el reloj de su conciencia? Ya vamos a hablar de eso un momentito más. Ahora, también tenemos el mal natural o físico. A todo daño o perjuicio que no ha sido causado por el ser humano, consideremos esto: los desastres naturales, accidentes, enfermedades, así como la propia crueldad que se detecta en la naturaleza. Claro, vemos nosotros, ¿verdad? Cuando un animal, pues una fiera, ¿no? Actúa bajo efectos de su instinto para buscar la alimentación. Hablemos de un león, hablemos de un tigre, ¿no? Actúa bajo el efecto, digamos, de su instinto. Y obviamente ahí, obviamente se ven imágenes que nos resultan fuertes, ¿no? Nos resultan crueles. Pero son situaciones, ¿no? Que, que nos lleva a nosotros justamente a ver, entonces, el mal moral y también el mal natural o físico. Ahora, la Biblia enseña que el mal entró en el mundo como consecuencia del pecado humano y dio lugar de esta manera al origen de toda serie de desastres, calamidades, donde la muerte ingresó, la muerte empezó a formar parte de la vida. Aquí me detengo un momento. De pronto, aquí podemos nosotros considerar, ¿no? Que precisamente bajo la caída, bajo la caída fue obviamente que ingresó todas las calamidades, ingresó digamos, todo el mal que el hombre, digamos, iba a experimentar. Y por eso mismo hablamos de que la muerte empezó a formar parte de la vida, porque claramente, ¿no? Cuando el hombre le falló a Dios, es que ingresó a la muerte. De pronto veámoslo de este punto de vista. La muerte no podía ingresar antes si no tenía un derecho legal. Es decir, cuando la muerte encontró un derecho legal, la muerte ingresó. ¿Sí? Ustedes saben que el Señor le dijo, ¿verdad? A la primera pareja, en este caso a Adán, ¿no? Acerca de cuando pasó la prueba, sabemos allá en el jardín del Edén, le dijo, no comerás, porque el día que comas, morirás. Y ya, efectivamente, el hombre, ustedes saben, desobedeció y la muerte ingresó, ¿no? El mismo apóstol Pablo habla de eso en Romanos capítulo 5, ¿no? De cómo ingresó también, por la desobediencia de un hombre, también ingresó la muerte. Y por la obediencia de un hombre, también ingresa la justicia y la vida eterna. Vamos allá, sigamos. Tomando esta, digamos, como clave para comenzar a dar a entender el fondo del asunto, comienza en la teodicea que ya acabamos de mencionar, la cual es la defensa de la libertad humana, que supone un gran bien para las personas el hecho de poder elegir libre y responsablemente. Sin esta capacidad de libre albedrío, no seríamos realmente humanos. O sea, es allí entonces donde la teodicea defiende la libertad humana, pero no descartamos, en otras palabras, no descartamos, ¿no? La elección, pero de manera libre y de manera responsable. De lo contrario, ¿no? Si no tuviéramos ese libre albedrío, no podríamos ser considerados humanos.
Ah, hay algo positivo para la humanidad en la existencia del mal natural. Y sí, podemos nosotros ver de este punto de vista que el mal que observamos en la naturaleza, ¿no? Ese mal que observamos eh, puede aportarnos, digamos, un conocimiento que resulta ser valioso. Por ejemplo, cuando estudiamos el mal en la naturaleza, ¿no? Le abre al ser humano un amplio abanico de decisiones y posibilidades. Si la persona, el ser humano, no tuviera esa capacidad de tomar decisiones, de poder decidir entre qué hacer, qué no hacer, qué está bien, qué no está bien, como dije, usando el reloj interno, que muchos no saben que lo tienen, o hasta que aprenden a darse cuenta, ¿no? Que ese reloj está ahí. Y tarde que temprano, ¿no? Ese reloj está actuando. Es decir, va a ser reconocido, ¿no? Por la persona. El apóstol Pablo habla bastante acerca de tener una buena conciencia. Pero viendo este asunto del mal de la naturaleza, ¿no? Digamos, como el abanico de las decisiones y posibilidades, aquí aprendemos a provocar el bien, pero también el mal. O sea, solo los procesos naturales sometidos al mal nos confieren el conocimiento necesario acerca de los efectos de nuestras acciones, sin menoscabar para nada la libertad que nos caracteriza. En otras palabras, si somos libres desde este punto de vista, el mal tiene que ser una opción para nosotros y esto nos confiere responsabilidad delante de Dios, las demás personas y la naturaleza. Es decir, si vamos a ver aquí que ese mal que observamos en la naturaleza, que nos da un conocimiento, que nosotros aquí podemos llegar, ¿verdad? Una primera observación, y es que el mal nos proporciona el entendimiento que nos hace humanos. El mal, o sea, el conocer, ¿no? El saber que existe el mal en la naturaleza. Eh, También, además del conocimiento, el mal natural le otorga libertad al hombre ya que le permite elegir entre diferentes respuestas, entre diferentes formas de cómo poder responder frente a las situaciones. Entonces, ahí tenemos nosotros que el mal natural abre la posibilidad de llevar a cabo múltiples acciones que pueden permitirnos dar lo mejor de nosotros mismos. O sea, podríamos decir que en una oscuridad generada por el mal puede brillar radiante la luz del bien. Y lo mismo podríamos decir nosotros, ¿no? Que en medio, digamos, de un mundo cargado de mentiras, eh, está influenciado por mentiras, ¿no? Eh, Voy a usar esta palabra, que está cargado de ignorancia. Ignorancia no es una mala palabra, ¿sí? Pero ignorancia porque se ignora. Entonces, cuando obviamente gente ignora los principios eh, bíblicos, los principios morales, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrarnos, ¿no? Que Dios permite al hombre alguna oportunidad para que éste demuestre que es capaz de actuar honestamente, ya que esto posibilita nuestro desarrollo personal y también supone un claro beneficio para nosotros mismos. Dicho en otras palabras, los males físicos hacen posible el conocimiento necesario para poder elegir entre el bien y el mal, pero con sabiduría. Y también nos ofrecen la oportunidad de realizar valiosas empresas morales, o sea, emprendimientos, ¿no? Acciones morales. Vean ustedes cómo ese conocimiento del mal natural, ¿no? Puede llevar, digamos, en una etapa, ¿no? Donde vamos nosotros allí eh, desentrañando, por decirlo así, ¿no? Podemos desentrañar allí lo que es eh, el mal visto como tal. Ahora, para ir un poco más afianzando esto, ahora miramos el mal desde el punto de vista del escepticismo. Vamos a ver, ¿qué dicen los adversarios del teísmo? Teísmo, o sea, lo que es creencia en Dios. Dicen que es incoherente admitir la existencia
el mal y afirmar a la vez la omnipotencia y la bondad de Dios. Entonces, eso es lo que dicen, ¿no? Que es incoherente admitir la existencia del mal y afirmar a la vez la omnipotencia y la bondad de Dios. Aunque no comprendemos las razones de Dios para permitir el mal en el mundo, no podemos deducir que tal desconocimiento, de tal desconocimiento que Dios no exista. Sin embargo, es posible que Dios tenga las motivaciones y la razón correcta para permitir que el mal exista, aunque nosotros pudiéramos desconocerlo. Dios dejaría de ser Dios, en otras palabras, si Dios no tuviera, como se dice, no tuviera, eh, primero por su naturaleza, Él no tiene ninguna conexión con el mal. Y esto puede sonar un poco medio anacrónico, ¿no? Porque, o sea, la Biblia dice claramente que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sigamos. Richard Dawkins y los demás ideólogos del nuevo ateísmo sostienen la explicación naturalista del mal, diciendo que se trata del resultado lógico de los procesos de la naturaleza. O sea, mirándolo desde esta perspectiva, no se podría decir como ejemplo que matar al enemigo sea algo malo, porque así es como funciona la naturaleza. O sea, si algo malo ocurre, en otras palabras, bueno, es parte de la naturaleza, es una forma de justificar. Entonces, las horribles matanzas cometidas por Hitler, Stalin, cualquiera de los villanos a través de la historia, serían comparables a la acción de los leones cuando se están alimentando, ¿no? Devoran cebras o gacelas y lo hacen como algo natural, ¿sí? Entonces, es una forma de quererlo presentar o justificar. No obstante, desde la perspectiva de la fe cristiana, lo que hicieron todos esos dictadores asesinos, ¿no? Fue algo profundamente perverso, horroroso, ya que fueron actos malos, horribles y considerados como crímenes de lesa humanidad. Eh, Aquí me detengo un ratito, porque tenemos nosotros conocimiento, ¿verdad? Que hay los llamados derechos humanos. Y esos derechos humanos son los que justamente defienden pues la vida, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, del respeto, aunque muchas veces se pueden hasta tergiversar y manipular. Pero cuando se habla, digamos, cuando se revisa la historia y se ve todos esos crímenes, porque fueron crímenes, la muerte de los judíos y todo eso, fueron crímenes terribles, ¿no? Sabemos que murieron más de 6 millones de judíos. Entonces, todos esos son crímenes de lesa humanidad. Y ha habido eso a través de los tiempos en diferentes partes, en diferentes, este, digamos, tiempos, ¿no? De la historia. Eh, Se sabe de este emperador Nerón, que fue un emperador, pero terrible, ¿no? Cuántas cosas hizo. Entonces, el problema del mal en el mundo no es difícil de explicar, tanto para el incrédulo como para el creyente. Y es allí entonces donde nos ocupa justamente esto que estamos aquí considerando para pensar en lo siguiente. Por ahora, Dios no elimina el mal porque digamos que si Dios lo hiciera, ¿no? Entonces debería anularnos como personas. Tendría que despojarnos del libre albedrío con el que nos creó y convertirnos en robots de carne y hueso que obedezcan de forma mecánica. Y Dios nunca formó al hombre con esa finalidad. Si Dios lo hiciera, si nos quitara la posibilidad de hacer el mal en el mundo, también nos eliminaría lo mejor que poseemos. Y eso es la capacidad de amar a Dios y a nuestros semejantes. Entonces, Dios nos dio, por eso mismo, ¿no? Nos dio esa capacidad, nos dio ese libre albedrío, ¿no? Y eso es algo que nosotros lo tenemos.
Y obviamente, ahí es donde estamos considerando todo esto, ¿no? Si Dios nos quitara la posibilidad de hacer el mal, ¿no? Obvio, esto es justamente lo que dicen estas personas, ¿no? Estas personas contrarias, o sea, a la fe. Ellos dicen, si Dios es bueno, entonces, ¿por qué un Dios bueno permite que ocurran cosas malas? Eso va a ser siempre la bandera de lucha. Porque un Dios bueno, si hay un Dios tan bueno, dicen ellos, ¿no? ¿Por qué entonces permite? ¿Por qué permite que haya mal en el mundo? ¿Por qué niños sufriendo? ¿Por qué mujeres abusadas? ¿Por qué guerras encarnizadas? No, eso dicen, ¿no? Es que aquí está el punto, ¿no? Que si Dios nos quitara la posibilidad de hacer el mal, nos eliminaría lo mejor, o sea, porque es ahí donde Dios espera que más bien nosotros, ¿verdad? Usemos ese libre albedrío y con el cual nosotros podamos convertirnos. Y esto justamente nos lleva a la última parte, ¿no? Que es la solución al problema. ¿Cuál es la solución al problema? Es Jesús. Jesús es la solución al problema del mal, mal agudo, mal definitivo. La mejor respuesta al problema del mal es la persona de Jesús. Porque Él cargó con las culpas de toda la humanidad y fue obediente hasta su muerte en la cruz, trayendo perdón para todo el que cree, se arrepiente de sus pecados y le obedece. Jesús es es la respuesta al problema del mal. Ah, me acuerdo hace tiempo, alguien hizo una canción que decía, eh, Cristo, Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Eh, a ver, como Él no hay otro, como Él no hay otro, solamente Cristo y nadie más que Cristo. Entonces, es cierto, o sea, y Cristo es la mejor respuesta al problema del mal, la persona de Jesús, ¿verdad? Ya que Él fue el que llevó todas las culpas de la humanidad. Dios jugará un día a todos los mortales. Esta es la gran realidad que la Biblia nos enseña. Pero justificará a aquel que haya aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Habrá un día, sí, habrá un día en que Dios no solo eliminará el mal moral, sino el mal natural. Es decir, las dos clases de males, ¿verdad? De las cuales nosotros estamos ahora aquí estudiando y estamos considerando. Y aquí tiene que ver también, ¿no? La resurrección de Cristo, porque ya luego vamos a estudiar este tema a fondo, ¿no? Pero la resurrección de Cristo es la que puso de manifiesto que recuperó un cuerpo físico visible para los discípulos, que era glorificado, no se hallaba sometido al poder del mal, tanto que ni la muerte, ni la enfermedad, ni cualquier tipo de corrupción podían ya afectarle. Y esto es clave, porque si bien es cierto, para nosotros, este es el propósito divino para nuestra existencia, es decir, que nosotros vamos a tener lo mismo que Cristo tuvo, ¿verdad? Es decir, ese cuerpo físico, visible, glorificado, ya no sometido al poder del mal, que ya no conocerá ni la muerte, ni la enfermedad, ni ninguna cosa que lo pueda afectar. Eso es el propósito de Dios para nosotros. Y acercarnos a Jesús es aproximarnos a la verdadera vida, ya que es Jesús el que irradia vida abundante, bondad y salud definitiva. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, pues obviamente nos acercamos a la verdadera vida, a la vida abundante, a la vida de bondad y a la vida de salud. Entonces, esto podemos aquí, ¿verdad? Decir, eh, ya para ir eh, cerrando este tema, la Biblia dice que los ciegos volverán a ver,
los sordos oirán, los cojos caminarán, los que presentan dolencias del cuerpo, del espíritu, se curarán para siempre. Habrá el momento en que ya no habrá más catástrofes naturales, todo volverá al estado anterior a la caída, todo volverá a ser bueno en gran manera y cada cosa cumplirá el propósito para el que fue creada, porque Jesús en la cruz consiguió acabar con el mal. En definitiva, podemos decir que la solución al problema del mal se halla en la perfecta obediencia de Jesús y en su muerte expiatoria por aquellos que creen en Él para perdón de sus pecados. Entonces, aquí tenemos nosotros ya en esencia, ¿no? Hablamos del mal, correcto, defendemos o en este caso presentamos ya la argumentación de vida para efectos de que las personas escépticas, las personas que no creen, las personas cuestionadoras más que nada, ¿no? Eh, ya dejan su cuestionamiento y puedan abrirse no solamente a la probabilidad, sino a la posibilidad y más que nada a una decisión pensante que ellos deberían de tomar la mejor decisión de su vida para solucionar el problema del mal. El problema del mal, en definitiva, está, Jesús mismo lo dijo, está en el corazón, está en la persona misma, ¿no? Allí está el problema del mal. Y ese problema se soluciona, pues cuando el Señor viene y obviamente llega a la vida de una persona. Eh, para concluir esta parte, solamente quiero añadir lo siguiente. Hay personas, ¿no? Que dicen, Jesús murió por todos los pecadores. Es verdad, es cierto, murió por todos los pecadores. Pero allí es donde podríamos tomar las palabras del apóstol Pablo, que dice, ¿no? Algo similar, ¿no? Que Jesús murió por los pecadores, ¿sí? Pero Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Y cuando presentamos entonces este asunto, ¿no? Que podamos ayudar, por decirlo así, a las personas a que puedan considerar toda esta temática que estamos aquí mirando desde el punto de vista de que ellos también deberían tomar una decisión. Yo diría la mejor decisión de su vida. ¿Cuál es? Abrazar a Jesús como la solución al problema del mal. Y un mal que se halla, repito, en el interior, pero donde la perfecta obediencia de Jesús, con su muerte expiatoria por aquellos que creen en Él, será el que marcará la diferencia para toda persona que recibe el perdón de sus pecados, ¿no? Y que recibe, por ende, también la vida abundante que Dios tiene. Y esa vida solamente se experimenta cuando se toma una decisión de fe. Y aquí entraríamos a otro plano, pero voy a aprovechar esta grabación para añadirlo, ¿no? Ayudar, ayudarse de qué manera, tomando una decisión de fe. ¿Y cómo sería eso? Simple. Es decir, aceptando, aceptando la realidad que no se puede negar, como vamos a ir viendo otros estudios, pero aceptando la realidad que no se puede negar. ¿Cuál es la realidad que no se puede negar? Que Cristo vino al mundo y que murió por los pecadores. Que Cristo un día entregó su vida, entregó su cuerpo, derramó su sangre en una horrorosa cruz, ¿sí? Pero lo hizo ¿qué? Lo hizo para podernos abrir el camino y acercarnos a Dios. Esa es la verdad, esa es la solución definitiva al problema del mal. Dicho esto, entonces, creo que aquí, ¿verdad? Tenemos claridad para este asunto de lo que es el problema del mal. Vamos entonces ahora, aquí, voy a salir de acá.
para dejar de compartir pantalla. Sí, ahí Mi estamos. pastor, yo quería agregar algo si puedo.